Espíritu, alma y cuerpo uno. Prefacio. La gente por lo general desea tener éxito y llevar una vida feliz y cómoda. Sin embargo, aunque se tenga dinero, poder y fama, nadie podrá escapar de la muerte. Qin Shi Huang, el primer emperador de la antigua China, buscó una planta elixir de la vida, pero él tampoco logró evitar su muerte. No obstante, en toda la Biblia, Dios nos enseña la manera de obtener una vida que es eterna. Esta vida fluye a través de Jesucristo. Desde el momento que yo acepté a Jesucristo y comencé a leer la Biblia, empecé a orar y a comprender profundamente el corazón de Dios, quien me respondió después de 7 años de innumerables oraciones y periodos de ayuno. Después de abrir una iglesia, Dios me explicó muchos pasajes difíciles en la Biblia a través de la inspiración del Espíritu Santo, entre ellos el detallado contenido que concierne al espíritu, alma y cuerpo. Esta es la misteriosa historia que nos permite entender el origen del hombre y comprendernos a nosotros mismos. Este es un recuento de lo que yo no había logrado escuchar en ningún otro lado, y significa para mí un gozo sin descripción. Cuando prediqué estos mensajes con el tema de espíritu, alma y cuerpo, hubo muchos testimonios y respuestas, tanto de Corea como del extranjero. Muchos dijeron que habían llegado a comprenderse a sí mismos, entendieron el tipo de seres que somos y recibieron respuestas a muchos pasajes en la Biblia que son difíciles de entender, así como el entendimiento de las formas mediante las cuales se obtiene la vida verdadera. Algunas de esas personas dicen que ahora se han propuesto llegar a ser personas del Espíritu y participar de la naturaleza divina de Dios, y se esfuerzan por alcanzar lo que está escrito en 2 de Pedro 1:4, donde leemos, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El autor de El arte de la guerra dice que si uno se conoce a sí mismo y conoce al enemigo, jamás perderá una batalla. Los mensajes sobre el espíritu, alma y cuerpo proveen una luz respecto a la parte profunda de nuestra persona y nos enseñan sobre el origen del hombre. Una vez que aprendemos y entendemos este mensaje por completo, también podremos comprender a cualquier tipo de persona. Además aprenderemos la manera de derrotar a las fuerzas de las tinieblas, las cuales nos han venido afectando, para que podamos llevar vidas cristianas victoriosas. Agradezco a la directora Geum Sambin, directora del departamento editorial, y a los obreros que se dedicaron a la publicación de este libro. Anhelo que prosperen en todas las cosas y que tengan salud mientras su alma prospera, y aún más, que participen de la naturaleza divina de Dios. Gerald Lee. Comenzando el viaje por el espíritu, alma y cuerpo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 de Tesalonicenses 5:23. Los teólogos han estado debatiendo respecto a los elementos de los seres humanos entre las teorías dicotómica y tricotómica. La teoría dicotómica dice que el hombre está compuesto por 2 partes, espíritu y cuerpo, mientras que la teoría tricotómica dice que son 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. Este libro se basa en la teoría tricotómica. Por lo general el conocimiento se clasifica en conocimiento de Dios y conocimiento del hombre. Es muy importante para nosotros adquirir el conocimiento de Dios mientras vivimos este mundo, ya que podremos tener una vida exitosa y obtener la vida eterna si comprendemos el corazón de Dios y obedecemos su voluntad. El hombre fue creado a la imagen de Dios, y sin Dios, no puede vivir. Sin Dios, el hombre tampoco puede comprender claramente su origen. Podemos tener las respuestas a las interrogantes sobre el origen del hombre únicamente cuando conocemos quién es Dios. El espíritu, alma y cuerpo corresponden a un área que no podemos comprender solo con el conocimiento, sabiduría y poder del hombre, ya que es un área que solo Dios nos la puede dar a conocer porque Él entiende el origen del hombre. Esto es lo mismo que ocurre con aquel que construye un computador con su conocimiento profesional de la estructura y principios del artefacto, por tanto, es él quien puede solucionar cualquier problema relacionado con el funcionamiento de ese computador. Este libro está lleno de conocimiento espiritual de la 4ª dimensión que nos da respuestas claras sobre las preguntas concernientes al espíritu, alma y cuerpo. Capítulo 1.
Concepto de la carne. La carne es el cuerpo de una persona que regresa a ser un puñado de polvo con el pasar del tiempo, así como también todos los alimentos que uno ingiere, todas las cosas que las personas ven, escuchan y disfrutan, y todo lo que hacen. Todo esto son ejemplos de la carne. ¿Qué es la carne? Las personas que permanecen en la carne son indignas y carecen de valor. Todas las cosas del universo tienen diferentes dimensiones. Las dimensiones superiores someten y ejercen control sobre las dimensiones inferiores. ¿Qué es el hombre? A lo largo de la historia de la humanidad, las personas han buscado una respuesta a esa pregunta. La respuesta a dicha pregunta nos dará respuestas a otras preguntas, como son, ¿para qué se supone que debemos vivir? ¿Cómo se supone que debemos llevar nuestras vidas? Se ha llevado a cabo amplios estudios, investigaciones y reflexiones acerca de la existencia del hombre en los ámbitos de la filosofía y la religión, pero no es fácil encontrar una respuesta clara y concisa. Sin embargo, en varias ocasiones y de manera constante, las personas intentan encontrar respuestas fomentando preguntas como, ¿qué clase de ser es el hombre? ¿Quién soy yo? Se hace tales preguntas debido a que las respuestas a ellas podrían llegar a ser la clave para solucionar los problemas fundamentales de la existencia del ser humano. Los estudios de este mundo no pueden otorgar una respuesta clara a este tipo de preguntas, no obstante, Dios sí puede. Él creó el universo y todas las cosas que hay en él y también creó al hombre. La respuesta de Dios es la respuesta correcta. Nosotros podemos encontrar una pista a dichas preguntas en la Biblia, la palabra de Dios. Los teóricos frecuentemente categorizan las partes que componen un ser humano en dos categorías, su espíritu y su cuerpo. La parte que comprende los aspectos mentales está categorizada como espíritu, y a la parte que se compone de lo que es visible, los aspectos físicos, se la llama cuerpo. Sin embargo, la Biblia categoriza la composición del ser humano en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. En 1 de Tesalonicenses 5:23, encontramos lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El espíritu y el alma no son lo mismo, la diferencia no está tan solo en el nombre, sino que son distintos en esencia. Para poder comprender lo que es el hombre, debemos aprender lo que es el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Qué es la carne? Consideremos primeramente la definición de la palabra carne que nos da el diccionario. De acuerdo al diccionario Merriam-Webster, en inglés, la carne es la parte suave del cuerpo de un animal, y en especial de un vertebrado. De manera particular, son las piezas compuestas principalmente de músculo esquelético que se distinguen de los órganos internos, huesos e integumento. Se puede referir también a las partes comestibles de un animal. No obstante, para comprender bíblicamente el significado de carne, debemos comprender el significado espiritual en vez de la definición del diccionario. A menudo la Biblia utiliza la palabra cuerpo y carne. En la mayoría de casos tienen significados espirituales. En un sentido espiritual, la carne es el término general para describir las cosas que perecen, cambian y finalmente desaparecen con el paso del tiempo. Además son todas aquellas cosas que son sucias e impuras. Los árboles con hojas verdes algún día se secarán y morirán, y sus ramas y tronco quizás se conviertan en leña para el fuego. Los árboles, plantas y todas las cosas en la naturaleza perecen, se descomponen y desaparecen a medida que transcurre el tiempo. De esta manera, todas estas cosas son carne. ¿Qué se puede decir del hombre, el amo de todas las criaturas? Actualmente existen alrededor de 7 billones de personas en el mundo, y aún en este preciso instante, en algún lugar de la Tierra constantemente hay niños que están naciendo, y en otro lugar hay personas muriendo. Al morir sus cuerpos pasan a ser un puñado de polvo, y son también carne. Asimismo, los alimentos que ingerimos, los idiomas que se hablan, el alfabeto guardado en nuestra memoria y las civilizaciones científicas y tecnológicas necesarias para el hombre también son carne. Todas estas cosas perecen y desaparecen con el paso de los años. Por consiguiente, todo lo que existe en este mundo que podemos ver y todas las cosas en el universo tal como las conocemos, corresponden a lo carnal.
Los hombres que se apartan de Dios son seres carnales, lo que hacen también pertenece a la carne. ¿Qué es lo que desarrollan y buscan los hombres carnales? Ellos buscan únicamente los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Incluso las civilizaciones que ha desarrollado el hombre existen para satisfacer sus 5 sentidos, para dar lugar al placer y para alcanzar sus pasiones y deseos carnales. Con el paso del tiempo la gente ha buscado cada vez más las cosas sensuales y provocativas. Mientras más se desarrollan las civilizaciones, la gente tiene más lasciva y corrupción. Existe la carne visible, así como también la carne invisible. La Biblia dice que el odio, las disputas, las envidias, los homicidios, el adulterio y todos los actos que están conectados con el pecado son de la carne. Al igual que el aroma de las flores, el aire y el viento que existen, y sin embargo son invisibles, también hay una naturaleza pecaminosa en el corazón del hombre que es invisible. Todo esto también corresponde a la carne. Por ende, carne es el término general para todas las cosas en el universo que perecen y cambian con el tiempo, así como toda falsedad como es el pecado, la maldad, la injusticia y el desenfreno. En Romanos 8:8 leemos, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Al hablar de la carne, en este verso simplemente se está refiriendo al cuerpo físico de un hombre, lo que significa que ningún ser humano podrá jamás agradar a Dios. En consecuencia, este verso ciertamente debe tener otro significado. En Juan 3:6, Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Más adelante, en Juan 6:63, leemos, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En este caso, la carne se refiere a las cosas que perecen y cambian, por eso Jesús dijo que para nada aprovecha. Las personas que permanecen en la carne son indignas y carecen de valor. A diferencia de los animales, los hombres buscan ciertos valores en base a sus emociones y pensamientos. Pero estos no son eternos, por lo que también se convierten en carne. Las cosas que el hombre considera valiosas, tales como la riqueza, la fama y el conocimiento, para nada aprovechan y pronto perecen. ¿Qué diremos de aquel sentimiento llamado amor? Cuando dos personas están en una cita amorosa, quizás se digan que no pueden vivir el uno sin el otro. Sin embargo, muchas de estas parejas cambian de parecer después de casarse. Con facilidad llegan a enojarse y frustrarse e incluso se vuelven violentos por el simple hecho de que algo no les gusta. Todos estos cambios en los sentimientos son también carnales. Si el hombre permanece en la carne, no es muy diferente a los animales o las plantas. A los ojos de Dios todas las cosas son simplemente carne que con el tiempo perecerá y desaparecerá. En 1 de Pedro 1:24 leemos, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, y en Santiago 4:14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. El cuerpo y los pensamientos de las personas carecen de sentido, ya que se han apartado de la palabra de Dios que es espíritu. El rey Salomón disfrutó de todo el honor y todo el esplendor que un hombre puede disfrutar sobre la tierra, pero se dio cuenta de la falta de sentido de la carne, y dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Eclesiastés 1:2-3. Todas las cosas del universo tienen diferentes dimensiones. En física o en matemáticas, la dimensión se define por una de las 3 coordenadas que determinan una posición en el espacio. Un punto sobre una línea tiene una coordenada, y es de una sola dimensión. Un punto sobre un plano tiene 2 coordenadas, y es de 2 dimensiones. Del mismo modo, un punto en un espacio tiene 3 coordenadas, y es tridimensional. El espacio en el que vivimos es un mundo tridimensional, en términos de la física. En una parte más profunda de la física se considera el tiempo como la 4ª dimensión. Esto es lo que se conoce acerca de las dimensiones en la ciencia.
No obstante, con respecto al espíritu, alma y cuerpo, la dimensión puede generalmente estar dividida en la dimensión física y la dimensión espiritual. A la dimensión física se la categoriza una vez más de no dimensional a tridimensional. En primer lugar, el término no dimensional se refiere a aquellas cosas que no tienen vida. Las rocas, el suelo, el agua y los metales pertenecen a esta categoría. Todas las cosas con vida pertenecen a la primera, segunda o tercera categoría dimensional. La primera dimensión se refiere a las cosas que poseen vida y respiran, pero que no pueden moverse de su lugar, esto es, que no tienen movilidad funcional. En esta dimensión se incluyen las flores, el césped, los árboles y demás plantas que tienen un cuerpo, pero no poseen alma y espíritu. La segunda dimensión incluye las cosas con vida que respiran, se mueven y tienen tanto un cuerpo como un alma. Entre estas están animales como los leones, las vacas y las ovejas. También están las aves, los peces y los insectos. Los perros pueden reconocer a su amo o ladrar a las personas extrañas debido a que poseen alma. La tercera dimensión incluye las cosas que respiran, se mueven y tienen alma y espíritu dentro de sus cuerpos visibles. Esto hace referencia a los seres humanos que son los amos de todas las criaturas. A diferencia de los animales, las personas poseen espíritu. Pueden llegar a pensar y buscar a Dios y además pueden creer en Dios. También está la cuarta dimensión que es invisible a nuestros ojos. Esta es la dimensión espiritual. Dios, quien es espíritu, las huestes celestiales, los ángeles y los querubines, todos pertenecen a la dimensión espiritual. Las dimensiones superiores someten y ejercen control sobre las dimensiones inferiores. Los seres de la segunda dimensión pueden sojuzgar y ejercer control sobre los seres de la primera dimensión o las cosas de dimensiones inferiores. Los seres de la tercera dimensión pueden sojuzgar y ejercer control sobre los seres de la segunda dimensión o dimensiones inferiores. Los seres dimensionales inferiores no son capaces de comprender las dimensiones que están en un nivel más alto que la suya, es decir, las formas de vida que se encuentran en la primera dimensión no pueden comprender la segunda dimensión, y las formas de vida de la segunda dimensión no son capaces de comprender a las de la tercera dimensión. Por ejemplo, supongamos que una persona siembra un tipo de semilla en la tierra, la riega y la cuida. Cuando la semilla germina, crece y llega a convertirse en un árbol que produce su fruto. La semilla no puede entender qué fue lo que el hombre le hizo. Asimismo, cuando las personas pisotean a los gusanos y estos mueren, ellos no lo comprenden. Las dimensiones que están en un nivel más alto pueden sojuzgar y controlar a los seres de las dimensiones inferiores, pero en términos generales las dimensiones inferiores no tienen otra opción que ser gobernadas por las dimensiones superiores. De manera similar, los seres humanos que son seres tridimensionales no comprenden el reino espiritual que está en el mundo cuadridimensional. Por lo tanto, el hombre carnal no puede hacer nada respecto al dominio y control que ejercen los demonios. Sin embargo, si nosotros nos abstenemos de la carne y nos convertimos en hombres espirituales, podremos ingresar al mundo cuadridimensional y de esta manera podremos sojuzgar y derrotar a los espíritus malignos. Dios, quien es espíritu, quiere que sus hijos comprendan el mundo cuadridimensional, ya que así podrán entender su voluntad, obedecerle y obtener vida. En Génesis 1, antes de que Adán comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, él sojuzgó y gobernó sobre todas las cosas. En cierto momento Adán fue un espíritu vivo que pertenecía a la cuarta dimensión. Pero luego de haber pecado, su espíritu murió. No solo Adán, sino también todos sus descendientes, ahora pertenecen a la tercera dimensión. Ahora veamos cómo cayeron a la tercera dimensión las personas que fueron creadas por Dios y cómo pueden regresar al mundo cuadridimensional.